iniciamos con la comparecencia de la señora consejera y la primera de ellas viene referida a un debate agrupado de distintas iniciativas referida a que se informe sobre el grado de ejecución presupuestaria en los distintos capítulos del presupuesto. Si bien hay algunas iniciativas que la planteaban estrictamente sobre las operaciones de capital, otras referidas a las partidas de ingresos y otras a las de gastos, y en la mesa se decidió agrupar las distintas iniciativas. Por ello, en primer lugar, tiene la palabra la señora consejera para informar. Pues gracias, presidente. Buenos días a todos y a todas. Y efectivamente, como decía el presidente, comparezco a petición de distintos grupos parlamentarios para informar sobre la ejecución presupuestaria en sus diferentes ámbitos. Y yo creo, señorías, que a lo largo de mi intervención podrán ustedes constatar cómo un año más, me estoy refiriendo al 17, nuestra Administración ha dado muestras de su seriedad a la hora de gestionar los recursos públicos. Mediante esta gestión eficiente, les recuerdo que fortaleciendo y blindando los servicios públicos, recuperando derechos de empleados públicos, volvemos a trasladar que nuestra comunidad, Andalucía, es solvente, que genera estabilidad y que transmite confianza. Y esto es importante en un momento como el actual, transmitir confianza, en el que también, señoría, el contexto general de la incipiente recuperación económica obliga al conjunto de administraciones públicas a reforzar su pacto con los ciudadanos y, por otra parte, a lograr consensos internos que permitan que salgan adelante los presupuestos de las diferentes administraciones y, por tanto, tener ya la posibilidad, durante el año 2018, de salir del expediente de déficit excesivo, como creo que así será, visto los datos con el que probablemente cierren el subsector ayuntamiento y el subsector comunidades autónomas y, por tanto, continuar en una hoja de ruta en la que la recuperación de derechos en nuestra comunidad autónoma marque la seña de identidad. En este sentido, señorías, la prioridad que marca el presupuesto es, por tanto, el bienestar de los andaluces y andaluzas y, aunque no entre ahora en el detalle concreto, sí les adelanto ya que el nivel de ejecución presupuestaria de gastos al cierre del año 2017 se ha elevado al 96,4% del crédito inicial, evidentemente sin considerar pie y faga, tal como hacemos habitualmente para homogeneizar la cifra, produciéndose un aumento del casi 8%, el 7,9%, en el importe de obligaciones reconocidas durante el ejercicio con respecto al año anterior. Dato, como le digo, que adelantamos, pero que evidentemente estamos en el mes de febrero todavía y el ejercicio se cerró durante el mes de enero, por lo que las cifras no creo que sufran variación, si acaso podría ser una variación mínima. También, señoría, ha sido muy notable la ejecución de ingresos, que ha alcanzado el 97,2% de la previsión inicial, aumentando los derechos reconocidos en 2017 un 6,4%. Por tanto, un 8 gastos, un 6,5 el presupuesto de ejecución de los ingresos. Por tanto, señoría, creo que cifra de ejecución presupuestaria razonable en relación con el capítulo presupuestario del que se trate. Además, como ya anunció la presidenta en el pleno anterior, el año 2017 ha sido un año en el que Andalucía ha vuelto a cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria, por tanto, con el objetivo de déficit, que se elevó al 0,31% del PIB, por debajo del límite fijado, porque, como venimos diciendo a lo largo de los últimos años, la ejecución o el cumplimiento de la regla de gasto hace que el objetivo de déficit se sitúe a la mitad del que previamente tenemos la horquilla o tenemos fijado. De tal manera que, si se cumple regla de gasto, se lleva el objetivo de déficit, como digo, por debajo de la mitad de lo que corresponde en el abanico o en la horquilla que el Gobierno de España le produjo al subsector de comunidades autónomas.
Por tanto, señorías, estamos haciendo compatible ese grado de ejecución presupuestaria alta con la posibilidad del cumplimiento de los objetivos de déficit que, como suele ser habitual, entiendo que a lo largo del mes de marzo, principio de marzo, el Gobierno de España definitivamente dé las cifras de cierre de su sector, comunidades autónomas, corporaciones locales y de la Administración central del Estado. Esta característica de las variables que miden las finanzas de la comunidad autónoma plantean una credibilidad y una seriedad que está siendo ratificada por la máxima calificación posible de rating que se puede tener en el subsector de comunidades autónomas, así lo destaca Standard & Poor's, en donde habla de la mejora de la ejecución presupuestaria y del cumplimiento de los objetivos de estabilidad. Y también, señorías, haciendo hincapié en que en el año 2017, por primera vez desde el año 2010, las cuentas vuelven a ofrecer un ahorro bruto positivo, que es otro indicador de cómo estamos trabajando con unas cuentas públicas saneadas. Y esta gestión, yo espero, deseo y creo que empezamos a constatarlo, está teniendo un traslado a la economía real. Como saben, a diferencia del Gobierno de España, en el que siempre habla de la recuperación económica de forma triunfalista, el Gobierno de Andalucía considera que hasta que esa recuperación no se traslade a las familias de forma efectiva, da pudor hablar en términos de recuperación. Sin embargo, hay aspectos que nos permiten ser optimistas en la economía andaluza, en donde tenemos un crecimiento económico en el tercer trimestre medio punto superior al de la zona euro, un dato importante. Se ha creado un volumen importante de puestos de trabajo, aunque, como siempre decimos, nunca seremos complacientes hasta que la totalidad de la población activa no encuentre una oportunidad para poder trabajar, pero este año tenemos en los últimos 4 años 400.000 ocupados más y, por otra parte, saben ustedes que en esta semana hemos conocido el dato sobre exportaciones, en donde la comunidad autónoma ha batido su récord en materia de exportaciones y, además, cualitativamente, las materias primas, el volumen de exportaciones está vinculado a productos tecnológicos, por tanto, no solo a sectores tradicionales, sino también a sectores emergentes. Por tanto, señorías, estamos en el buen camino, avanzamos con paso firme y de lo que se trata en este momento de recuperación es de acelerar el ritmo. Volviendo a las cuentas, como ya hemos comentado en alguna ocasión, es importante para el Gobierno que la ejecución del presupuesto se lleve a cabo con el máximo nivel posible, porque este cumplimiento ofrece nuevas oportunidades a los andaluces y a las andaluzas. Aun así, es importante recordar que todas las administraciones públicas, todas sus cuentas, se ven afectadas por aspectos distintos de la gestión y que además tienen que tener una cierta flexibilidad porque evidentemente se enmarca en un escenario de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera que, aunque no compartamos los objetivos que nos indican, también es importante poderlo velar. Paso a detallarles ahora a continuación brevemente algunos de los datos de ejecución de gastos que hemos llevado a cabo durante el año 2017. Os decía que al principio que el volumen global de ejecución de gastos se situó en el 96,4%, aumentando el nivel de ejecución medio punto con respecto al dato del año anterior y, además, con un significativo aumento de las obligaciones reconocidas que crecen al 7,9%. Hay que recordar que desde el año 2013 hasta el 2017 el promedio de ejecución de gastos en Andalucía se ha situado en el 97%, en concreto en el 96,8%. Volviendo al año 2017, la ejecución del gasto no financiero, es decir, el dedicado a las políticas, también ha sido muy significativa, alcanzándose el 95% del crédito inicial, y además produciendo un incremento de las obligaciones reconocidas por encima del 2,8%. Por otra parte, es importante destacar el nivel de ejecución de gasto corriente, que supera ligeramente el 100% del crédito inicial, en concreto ha sido del 102%, con un incremento del 1,5% con respecto al año anterior en obligaciones reconocidas. Yo creo, señoría, que estos datos ponen de manifiesto el importante nivel de ejecución
fruto de la apuesta por los servicios públicos, porque el gasto corriente primario, si excluimos intereses, está muy vinculado con el gasto social. Aquí se encuentran, como sus señorías conocen, salarios de personal sanitario, de los maestros, de los profesores, sino además también el gasto en políticas sociales directamente dirigidos a las familias con mayor nivel de vulnerabilidad. El nivel de ejecución de este gasto corriente supone, yo diría, que un diferencial en el caso de Andalucía. De hecho, los últimos datos que ha publicado el Ministerio, relativo al periodo enero-noviembre del año 2017, la ejecución de operaciones corrientes en nuestra comunidad no fue solo superior a la de la media regional, sino que en concreto superó a un total de 13 comunidades autónomas. Dicho de otra manera, Andalucía se encuentra entre las 4 regiones con mayor ejecución de gasto corriente. Y, como les decía, esto está relacionado con la apuesta que realizamos por la política social, con multitud de programas sociales, sanitarios o de educación, cuya ejecución es del 100% del capítulo inicial o del 99%. En lo que respecta a las operaciones de capital, decir que el nivel de ejecución en 2017 todavía no tiene las cotas que nos gustaría y que, por tanto, ni la cifra que en condiciones normales suele ofrecer la ejecución de la Junta de Andalucía. En concreto, el nivel de ejecución ha alcanzado el 54% del crédito inicial, con un 44% en inversiones reales y un 58% en transferencia de capital. Lo importante de esta cifra es ver sobre qué capítulo se afecta. Y, básicamente, señorías, como hemos dicho en otras ocasiones, la afectación del nivel de inversión viene producida por los fondos europeos, por el nivel de ejecución en los protocolos de certificación de los fondos europeos, que no estuvo disponible hasta finales del año 2016, en concreto diciembre de este año 2016, lo que afectó a las inversiones del ejercicio pasado y de este ejercicio. De hecho, me gustaría dejar claro que la inversión que no está ejecutada en el año 2017 se reprograma en los ejercicios siguientes y, por tanto, no es un nivel de ejecución que pierda los fondos, sino que, como ustedes recuerdan, porque he sido en esto bastante insistente en los últimos meses, se vuelven a incorporar en el periodo de vigencia del marco presupuestario que tenemos para la ejecución de los fondos europeos. De hecho, el importe de obligaciones reconocidas en inversiones ha subido un 20% con respecto al año anterior y ha crecido el nivel de ejecución 7,5 puntos respecto al año anterior. Decirle también que esta situación de la inversión en las administraciones públicas ha sido generalizada, su caída en el periodo de vigencia del marco europeo, aunque con importante afectación a aquellas comunidades autónomas que se nutren en su parte de inversión básicamente por estos fondos, por ser regiones de convergencia que tienen unas cuantías muy importantes en materia de fondos europeos. De hecho, si toman ustedes los datos que ofrece el Ministerio de Hacienda, insisto que hasta noviembre del año 2017, verán cómo Andalucía ha liderado el gasto en inversión en el periodo comprendido entre 2010 y 2017. Hemos reconocido obligaciones en ese periodo en materia de inversión por más de 22.400 millones, cifra que supone el 21% del total de lo reconocido por el subsector de comunidades autónomas. Es decir, más de 1 de cada 5 euros que se reconocen en materia de inversión se ha producido en la comunidad autónoma de Andalucía. Para que se hagan una idea, frente a ese 21,1%, el de Cataluña ha sido del 10,9% o el de la Comunidad de Madrid del 4,5%. Por tanto, cabe pensar que ha sido, como venimos trasladando, la inversión la parte que más se ha afectado en los momentos de crisis, probablemente porque todos los gobiernos regionales han destinado recursos al sostenimiento de los servicios públicos fundamentales, no pudiendo remontar los gastos de inversión al nivel que les hubiera gustado, pero a pesar de eso hemos invertido 10.833 millones de euros más que la Comunidad de Cataluña o 17.500 más que la Comunidad de Madrid, por poner dos grandes comunidades que pueden ser elementos de referencia a la hora de la comparación. Hasta aquí, señorías, la ejecución del presupuesto de gasto, que sin duda es el que más atracción tiene.
Pero también no tenemos que olvidar la importancia de los ingresos, porque esto nos permite llevar a cabo políticas y prioridades que no sería posible el poder efectuarlas si no tuviéramos ese grado de consecución. Y saco a relucir la importancia de los ingresos porque siempre que tenemos la oportunidad deberíamos de poner en valor que los impuestos, que el sistema fiscal, el sistema impositivo es configurador de la sociedad que políticamente entre todos hemos decidido construir. Y en este asunto yo creo que la posición del Gobierno de Andalucía ha sido siempre clara. Cada ciudadano debe contribuir por lo que tiene y también debe recibir lo que necesita. En consecuencia, las decisiones de carácter fiscal que hemos tomado estos años, una vez que el ciclo económico empieza a ser positivo, han sido inspiradas por este objetivo, persiguiendo dotarnos de un conjunto de impuestos y de tributos progresivos que sean equitativos, que sean justos y que, aunque como bien saben sus señorías, las capacidades que tenemos las comunidades autónomas son bastante limitadas en este capítulo. En el año 2016 hemos efectuado modificaciones importantes en relación con la rebaja de 2 puntos del IRPF, este cambio que benefició a los contribuyentes por debajo de los 60.000 euros, un 98% de la totalidad de la base contributiva de Andalucía. E igualmente cuando hemos modificado el impuesto sobre sucesiones y donaciones, que se ha producido, como ustedes recuerdan, en 2 ejercicios consecutivos, la parte económica más importante en el año 2016 y en el año 2017, aunque la regulación quedó fijada en el año 16, y la parte complementaria que se está produciendo a lo largo de este ejercicio. Saben, además, que la premisa de la que ha partido siempre el Gobierno andaluz ha sido que se podrían producir reformas fiscales siempre y cuando la garantía del funcionamiento, de la calidad, de la excelencia de los servicios públicos fundamentales estuviera bien atada. O dicho de otra manera, es evidente que lo importante es poder compatibilizar un buen funcionamiento del gasto público, de los servicios públicos, con aligerar la carga fiscal del conjunto de la familia, con especial interés de las clases bajas o de la clase media y de la clase trabajadora. Con el cierre, a la espera de datos definitivos, el crecimiento del PIB ha sido superior en el año del que hablamos al 3%, superior al de muchas regiones y al conjunto de España y, sin duda, más elevado que el que estimamos en la aprobación de los presupuestos, que ustedes recuerdan que para el año 2017 se situó en el 2,3%. Por tanto, la previsión económica que realizó la Junta de Andalucía fue prudente y, de hecho, hemos superado la previsión de crecimiento de la comunidad de la que previamente habíamos partido, recuerdan ustedes, en un escenario algo incierto a finales del año 2016, en donde ni siquiera disponíamos de los datos relativos a cómo se iban a comportar las entregas a cuenta para ese ejercicio. Como es lógico, este mejor comportamiento de la economía se trasladó a los ingresos públicos, que han finalizado con un incremento del 4,1% con respecto al año anterior, centrándonos en ingresos no financieros, excluyendo PIE y el FAGA. Un dato moderadamente más favorable que la previsión inicial, que se estimaba en un 2,7% y que ha ido acompañado, como les decía, de un elevado nivel de ejecución en el capítulo de ingresos del 97,2%. Por tanto, los datos provisionales arrojan una recaudación neta del total de los ingresos no financieros en torno a 1.300 millones más que en el año 2016, excluyendo PIE y FAGA, que no los he considerado porque, como saben, solo actuamos en estos 2 capítulos como meros intermediarios de la ejecución. Para terminar, señorías, detallarles con más precisión el comportamiento de algunas de las partidas, pero, desgraciadamente, empezando diciéndoles que sobre IVA e impuestos especiales poco les puedo adelantar. Saben ustedes que la gestión de ambas figuras tributarias está en manos de la agencia estatal y, consecuentemente, no disponemos de más información que de la que tienen ustedes también publicada de trazo grueso y que no permite un análisis pormenorizado en este momento del ejercicio. Sinceramente, la cuantía de IVA e impuestos especiales que finalmente ingresaremos son una incógnita a la fecha de hoy, y ello a pesar de que, junto con IRPF, son las figuras que más ingresos aportan a las arcas de las comunidades autónomas.
Sin duda, este decalaje entre el cierre de los ejercicios presupuestarios y la información correspondiente a cómo se ha comportado la tributación, espero que con las reuniones de coordinación que estamos teniendo con el Ministerio para el futuro mejoren, porque efectivamente plantea dificultad a la hora de saber cómo definitivamente termina la ejecución de los ingresos que se tenían previstos para las comunidades autónomas. Sin embargo, sobre el IRPF sí puedo darle algo más de información basada en los datos provisionales de la agencia estatal y que apuntan claramente a que el Gobierno de Andalucía ha ido aclimatando, si me permiten la expresión, acompasando esas rebajas fiscales que ha ido produciendo a momentos del ciclo económico más favorables a la hora de que no se repercuta el gasto público. Y, de hecho, los contribuyentes andaluces de renta inferior a 17.020 euros han pagado de media un 10% menos en concepto de IRPF que un año antes. Me estoy refiriendo a la cuota líquida autonómica. Esto significaría que 2 de cada 3 andaluces se han ahorrado un 10% en el IRPF por las medidas que se llevaron a cabo por parte del Gobierno de Andalucía. Me refiero siempre al sector que está por debajo de los 17.000 euros, que son la gran base contributiva del IRPF en nuestra comunidad autónoma, porque nuestra pirámide de tributación está concentrada en ese tramo y hay dos terceras partes de los contribuyentes se sitúan en ese tramo. Si ampliamos este análisis hasta los 60.000 euros, hablamos del 90% de los contribuyentes andaluces que se encuentran en esto comprendidos en estas cuotas y en donde la rebaja media ha sido de un 6% de la cuota autonómica. Por tanto, aunque los datos son provisionales, abundan en la vocación que tenía la reforma fiscal del IRPF autonómico, que iba en la dirección de que por debajo de 60.000 euros hubiera una rebaja significativa, pero que se concentrara básicamente en las rentas más bajas, por tanto, en la renta que está por debajo de los 17.000 euros. Insisto en que son datos provisionales, pero que apuntan en esa línea del compromiso adquirido. Y aunque sin necesidad de extendernos para no alargar el debate, salvo que en el apartado de su respuesta quieran ustedes una información complementaria y yo se la pueda trasladar, veremos someramente el comportamiento de los tributos propios y de los tributos cedidos. Respecto de tributos propios, comenzando con los de mayor capacidad recaudatoria, por ejemplo, el impuesto sobre depósitos bancarios, saben que está planteado en este momento por la vía de la compensación, porque recuerdan que el Estado legisló y, por tanto, en 2017 ha supuesto unos ingresos de 177 millones por compensación y 26,8 millones han sido fruto de la labor de comprobación y de inspección que ha aflorado un volumen de recursos importante, dando un total de 204 millones de euros. A pesar de eso, hemos pedido reiteradamente al Gobierno de España la convocatoria de la Comisión Bilateral, porque entendemos que la dinámica de este impuesto no se ha aplicado, se quedó congelado y a partir de ahí no ha habido actualizaciones, solo en la parte que aflora una parte de fraude en relación con el impuesto, que es la que se corresponde con esos 26,8 millones de euros. El segundo en importancia es el canon de mejora, que tras el periodo transitorio de implantación ha proporcionado unos ingresos de 139 millones de euros, una cifra algo superior a la previsión inicial y un 15% más elevada que en el ejercicio precedente. Y el resto de tributos propios, que se agrupan bajo la denominación de ecológico, si integramos todo, ha registrado un total tanto de derechos reconocidos como de recaudación superior al de promedio de años precedentes, superando los 16 millones de euros, por encima de los 15 que hemos tenido prácticamente desde el año 2010 al año 2016. Yo creo que habrá que hacer una reflexión sobre la imposición verde, porque hasta ahora no ha estado completamente desarrollada y que estoy convencida de que el interés que tienen estas figuras fiscales no están, como ustedes verán, en las cifras recaudatorias, que son cantidades comparativamente moderadas en relación con los tributos generales, sino que fundamentalmente van dirigidos a desincentivar prácticas que puedan ser nocivas o perjudiciales para el medio ambiente.
Y en relación con tasas, precios públicos y otros ingresos, hay una variedad importante, desde la tasa fiscal sobre el juego o licencias de pesca, títulos académicos. En definitiva, los ingresos derivados de estas partidas han sido de 688 millones de euros, un 2,6% menos que en el año 2016, en donde es importante destacar la disminución de 200 millones de partidas pendientes de cobro, de tasa y de otros ingresos. Y, por último, el impuesto sobre sucesiones y donaciones, en donde la propia naturaleza del tributo, recuerdan que las modificaciones que sufre tienen efectividad de forma plena 6 meses después de su aprobación, que es el decalaje que tienen las familias para presentar la declaración sobre este impuesto, y, en consecuencia, los cambios que se aprobaron en julio de 2016, aunque tuvieron aplicación inmediata, despliegan sus efectos a lo largo del año 2017 y, por tanto, la repercusión empieza a ser objetiva a partir, básicamente, la totalidad de la reforma del año 17 a partir del segundo semestre. En consecuencia, los datos que podemos extraer de ese año es un dato atípico porque combinan a lo largo de ese ejercicio normativas distintas y, por tanto, no es, digamos que cifras coherentes o consolidadas para las conclusiones, pero si nos fijamos en las cifras de derechos reconocidos o de la recaudación, los derechos han aumentado levemente un 1,8% y, sin embargo, la recaudación ha descendido un 4%. Como digo, es cifra que habrá que poner en su justo valor una vez que tengamos varias series anuales de estos ejercicios para ver efectivamente en cuánto ha repercutido en disminución de la recaudación y también en derechos reconocidos. Si ustedes se fijan en este impuesto, que sé que es de especial interés, la recaudación del primer semestre presentó un crecimiento positivo con respecto a la obtenida en el mismo periodo del 2016, a pesar de la modificación, y que, pasado el año, desciende la recaudación para cerrar la totalidad del año con una bajada del 4%. Hasta que no tengamos un ejercicio completo, creo que no tendrán ustedes, y yo misma, datos consistentes y consolidados de cómo se comporta la reforma del impuesto de sucesiones en relación con la recaudación. Solo podemos aproximar que ha bajado la recaudación, pero todavía con una aplicación que solo ocupa un semestre. Habrá que ver en su proyección a lo largo de todo el año. Lo que sí es obvio es que los beneficiados de esa mejor recaudación sean los herederos directos de clase media y de personas trabajadoras en las herencias de entre 175.000 y 250.000 euros. Un dato curioso, señorías, es que han pasado en este tramo de herencia de pagar de media unos 10.000 euros a ingresar 532 euros, lo cual la cuota que han tenido que abonar es significativa en relación con la reforma que se había emprendido. Por tanto, el repaso que podemos dar a la tributación marca lo que venimos comentando al principio de mi intervención en el mejor comportamiento de la economía andaluza, aunque todavía con datos que tienen que sujetarse a un análisis más riguroso. En el marco de los fondos europeos, insistir para terminar que no ha cogido todavía la velocidad de crucero, cosa que pasó también en el anterior marco, en el que el arranque, básicamente de la normativa que tiene que coordinar el Ministerio de Economía en la Dirección General de Fondos Europeos, ha tenido un retraso, como muchas veces hemos comentado en este Parlamento, a la hora de poder arrancar y, no obstante, es el grado de ejecución que menos ha de preocupar, porque insisto que esos fondos vuelven a reprogramarse a lo largo del ejercicio y si atenemos a cifras históricas en relación con la ejecución de los marcos europeos, Andalucía siempre se ha comportado por encima de la ejecución del 100% del marco europeo, es decir, ha presentado a certificación un volumen de obligaciones superior al que el propio marco permitía, lo cual pues ha llevado a que los propios comisarios europeos hayan de alguna forma reconocido el importante nivel de ejecución que Andalucía hace en el marco europeo.
satisfacción con el nivel de ejecución global alcanzado, sobre todo, señorías, porque se incrementa en las áreas sociales, que son las más demandadas por la ciudadanía, y con la parte o con el apartado de los fondos europeos, que insistimos en que, conforme la normativa ha ido desarrollándose y desplegándose, verán ustedes y comprobarán que el nivel de ejecución será superior en los ejercicios venideros. Muchas gracias. Muchas gracias, señora consejera. El turno de la señora Lizárraga, en nombre del Grupo Parlamentario Podemos. No. Créanme, señores, lo digo siempre, el artículo 153, cuando la comparecencia es agrupada, hablan primero la señora consejera y luego los proponentes, de menor a mayor. Luego fija, les contesta la señora consejera, el señor Hernández fijará la postura del Grupo Parlamentario, ustedes en réplica terminarían. Así que tiene la palabra la señora Lizárraga. Buenos días. Gracias, señor presidente. Bien, esta comparecencia nos parece especialmente importante porque aquí podemos ver si los compromisos que se han adoptado, los compromisos presupuestarios, que son compromisos políticos, se han cumplido. En primer lugar, me gustaría insistirle que a la celebración de esta comisión, si cliqueamos en la página de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en el apartado de rendición de información contable, seguimos igual que el año pasado. Los resúmenes están hasta octubre de 2017. El último resumen trimestral está hasta el tercer trimestre de 2017. Y el avance de liquidación de ingresos y gastos a 20 de febrero con datos de septiembre. Esto puede decirnos usted tal vez que es producto de las operaciones derivadas de la orden de cierre, pero por eso se denomina aquí lo que se publica avance de liquidación del presupuesto y se indica que son datos provisionales. Nosotros entendemos que con el programa Giro y con lo que ha costado su implantación podrían actualizar esta ejecución e incluso facilitar el modo de consulta online. Por el lado de los ingresos, me gustaría hacer tres observaciones. En el caso del impuesto sobre sucesiones y donaciones, la previsión de recaudación era de 437 millones de euros. Bueno, 437.710.000. Los derechos reconocidos son de 432 millones de euros y el nivel de recaudación se encuentra bastante por debajo de la media, habiendo recaudado 290 millones de euros. Y se señala la existencia de derechos de cobro pendientes por un valor de 141 millones. Si esto nos lo puede aclarar la señora consejera, ¿a qué se debe? Pues se lo agradecemos. En el caso de transmisiones patrimoniales, se había previsto una recaudación de 1.017 millones de euros. En la fecha a la que tenemos acceso, los derechos reconocidos son de 930 millones de euros y la recaudación es bastante baja, 870 millones de euros. La media de recaudación se encuentra en el 85%. En este sentido, nos preocupa el desfase entre los recaudados y los derechos reconocidos en transmisiones patrimoniales. Igualmente, si nos lo puede explicar, se lo agradecemos también. Y ya respecto a ingresos, una tercera observación en los impuestos sobre el juego, que hay previstos 164 millones de euros y se han recaudado 92 millones. Lo que sí se puede señalar respecto a los ingresos en términos generales, con respecto a una previsión definitiva de 44.900 millones de euros, se han concretado a 30 de noviembre 38.700 millones y recaudado 37.000. Quedan unos 2.000 millones de derechos de cobro pendientes, una cifra relevante. ¿Depende esto de la emisión trimestral de la deuda? ¿A qué se debe esa diferencia? Por el lado de los gastos, efectivamente hemos visto que el nivel de ejecuciones a nivel macro ha aumentado en 1,2 puntos, pasando del 94,67 al 95,21%. A nivel de obligaciones también se ha mejorado y en pagos materializados también. Por tanto, nos parecen datos satisfactorios a nivel general. Pero, a pesar de ello, hay todavía un crédito definitivo sin ejecución que asciende a 1.680 millones de euros. Esta cantidad es una cantidad importante por que se vea la relevancia relativa que tiene esta cantidad. Son 8 veces y media la renta mínima de inserción. Siempre se ha referido usted a que se debe a una inejecución técnica. A nosotros nos gustaría que nos aclarara, que incidiera
en ese concepto para que lo podamos entender, porque hay una parte del dinero que no se ejecuta por problemas técnicos, porque desde luego, por ejemplo, los trabajadores y las trabajadoras autónomas de Andalucía no entienden cuando se produce esta inejecución o cuando no les llegan las ayudas o les llegan con un retraso de un año después. Por capítulo, se mantiene la ejecución del pasivo financiero en el pago de la deuda, de las transferencias corrientes, pero en ese capítulo 4, transferencias corrientes se reduce del 91,33 al 90,95%. También lo mismo. ¿A qué se debe esa reducción? Es significativo, me voy a la inversión. Por lo que respecta a los gastos de inversión, aumentan los porcentajes de inversión, pero del 53,68 y 63,95 al 59,11 y 73,54, pero hay una parte del crédito importante que se encuentra sin ejecutar y que está en el gasto de capital. Estamos hablando de 650 millones de euros en inversiones reales y 484 en capítulo 7. Son 1.135, que suponen el 68% del total de gasto que no se ha ejecutado. A esto hay que añadir que al no distinguir el año de compromiso se van acumulando compromisos del año de ejecución con los de los años anteriores, que se traspasan a 2017, los que en 2016 no se pudieron reconocer obligaciones económicas y tampoco pagar. Esto, a nuestro modo de ver, es especialmente preocupante porque las promesas se hacen para el año en curso y se van retrasando. No sé si pueda tener un efecto bola de nieve. Por lo que respecta a las obligaciones y la materialización de pago, aunque los porcentajes globales se mantienen, porque el gasto corriente, en tanto capítulo 1, personal, y capítulo 2, se mantienen en porcentajes altos. Pero nos preocupan las operaciones de capital, los capítulos 6 y 7, las inversiones reales, como le he dicho, y las transferencias de capital, que han incrementado porcentajes, pero en el caso de transferencias de capital no se llega a los 5 puntos. Nos parece una buena noticia que se haya producido ese incremento de la ejecución, pero insuficiente. En el caso de la materialización de pago en capital, aumenta, pero ojo, me gustaría que usted nos aclarara cuántos de esos pagos se derivan de compromisos que no se abonaron en el año 2016, que bien debieran haberse abonado o no se ha hecho, o bien porque hay terceros que no han presentado la justificación correspondiente o por retraso y demora de la propia Junta. A nivel de secciones, señora consejera, en el ranking particular hemos visto que están en orden Patrica, Faga, Educación, Salud, Deuda Pública, entre las 5 primeras con mayor ejecución. Y por volumen de presupuesto, SAS, Educación, Igualdad y Políticas Sociales, Economía y Conocimiento y Deuda Pública y PIE, que tienen un nivel de ejecución muy alto, por encima del 90%, nos parece, por tanto, satisfactorio. Sin embargo, igualmente, ¿no?, las cantidades sin ejecutar están en 19 millones y con 15 en educación, 107 en el SAS, 64,32 en igualdad y políticas sociales, o en economía y conocimiento 110 millones de euros. Es verdad que se reduce respecto al ejercicio anterior, pero estamos hablando de un acumulado de inejecución de 300 millones de euros. En ese ranking nos preocupa la sección de fomento y vivienda, con una ejecución del 78%, bastante más baja que la media. Nos preocupa también empleo, empresa y comercio, bueno, pues por la relevancia que tiene esta sección, el 74,47%. Para nosotros, especial atención al SAE, el pasado año un 61%, quedando un 39% sin ejecutar. Y por otra parte, como siempre, también desde que yo estoy en este Parlamento, es muy relevante la inejecución en la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, que tiene una inejecución del 33%. Insiste en que parte de ese crédito no se pierde, usted nos lo ha comentado, porque viene del Fondo Europeo, del Servicio 18, porque el marco temporal es más amplio, pero nosotros hemos escuchado cómo se ha defendido que tanto del Gobierno central o de la Unión Europea, que como no se ejecuta, pues no se dota. De hecho, debido a la inejecución, nosotros hemos visto cómo las inejecuciones son una forma de recorte en los años siguientes. Eso lo hemos visto en los presupuestos generales del Estado, que lo defendía el Partido Popular. En ese sentido, nos preocupa que pueda producirse esto, ¿no? Como no se ejecuta, pues no se da todo el dinero. Se transfieren menos fondos.
En el caso de los servicios, encontramos la misma problemática. La ejecución de autofinanciada alcanza un nivel de más del 95%, pero el servicio 18 cae al 91% y quedan 354 millones de euros sin ejecutar. ¿Qué va a ocurrir con las próximas transferencias finalistas del Estado? En el caso de los programas, ya por último, hay muchos de ellos que aumentan su nivel de ejecución por encima del 100%. Entendemos que se puede deber al traspaso de compromisos de ejercicios anteriores. Esto, si nos lo pudiera aclarar, a qué se debe cuando hay programas que aumentan por encima del 100%. Y esto es todo. Me gustaría que aclararan las cuestiones que le acabo de comentar. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Lizárraga. Turno del señor Miranda por el Grupo Parlamentario Popular. Muchas gracias, señor presidente, y agradecerle a la señora consejera su presencia en la comisión y la explicación que nos ha dado sobre la ejecución. Me ha llamado la atención de que en algunas partidas ha dicho que son provisionales y sujetas a la liquidación definitiva, y en otras no ha dado hasta el último euro. No sé si es que hay información que tiene más directa de algunos temas y menos de otras. Curiosamente, pues nos ha dicho que la ejecución del gasto corriente ha sido del 102%. El gasto corriente es el mayor volumen del presupuesto, mientras que la ejecución global del presupuesto es del 96,4%. Cuando la partida más grande se ejecuta en un 102% y la global es del 96,4%, lógicamente la partida que no ha aumentado del 102 es que tiene que haberse ejecutado muy poco, que son justo las operaciones de capital, que es expresamente por lo que yo pedía la comparecencia de la consejera. Entiendo que el capítulo 1, pues los sueldos a los empleados públicos, pues se ejecuta al 100%, es lo normal que se ejecute al 100%, el capítulo 2, tal, pero me parece que es importante la ejecución del presupuesto de inversiones. ¿Por qué? Mire, usted sabe que siempre el dinero es insuficiente, que siempre decimos que es necesario más dinero para atender los servicios públicos, y cuando usted hace el presupuesto del volumen total de ingresos que tiene que distribuirlo en las distintas partidas de gasto. Entonces, pues atiende los servicios públicos, como usted dice, en la cuantía que el Gobierno considera. Por cierto, el Gobierno y Ciudadanos, porque recuerdo que este presupuesto está aprobado tanto por el Partido Socialista, presentado por el Gobierno y aprobado por el Partido Socialista y por Ciudadanos, destinan la cantidad que consideran los dos partidos políticos razonable a los servicios públicos fundamentales, y entiendo que la variable de ajuste es la inversión y el dinero que pueden a la inversión, ¿no? Alguna vez han dicho que más vale servicios públicos que carreteras, mientras que haya que privarse de algo, hay que atender en primer lugar a los servicios públicos fundamentales. Quiero decir con eso que cuando ustedes hacen su presupuesto, destinan a inversión el dinero que no es necesario para servicios públicos fundamentales. Y por eso quería que se hubiera extendido un poco más en la ejecución de la inversión. Mire, ustedes aprobaron un presupuesto para 2017 con una dotación de 3.665 millones de euros para inversión. Después se incrementó en 107 y quedó en 3.772 millones. De esos 3.772 millones que ustedes decían que iban a destinar a las operaciones de capital, tanto inversiones reales como a transferencias de capital, la información que yo tengo a 30 de noviembre, según la Oficina de Control Presupuestario que tengo, está ejecutado en el 37%. El 37% a 30 días del cierre presupuestario, de finalización del ejercicio presupuestario, por tanto, que dejan sin ejecutar, que está pendiente de ejecutar, según estas cantidades, 2.381 millones de euros en inversiones. No sé, porque no tengo los datos, si en esos 30 días han podido ejecutar esos 2.381 millones de euros. Yo
más bien creo que se consignan en el presupuesto, pero que no se ejecutan. De ahí su interés expreso en no provincializar las inversiones del presupuesto, no decir qué inversiones van a hacer por cada provincia, para que no se sepa, para que no se pueda detectar exactamente cuáles son los incumplimientos. Y dice, me ha parecido entenderle, que justificaba que se ejecute en mayor medida el gasto corriente, porque ha dicho que ese gasto va destinado a los servicios públicos fundamentales y que, por tanto, eso requiere un mayor grado de ejecución. Entiendo que las inversiones en servicios públicos fundamentales también son importantes. Cuando usted se ha referido a la clasificación por capítulos en el presupuesto, pues cuando dice gastos corrientes, ya sabemos que parte de ellos van a los servicios públicos fundamentales, pero también el capítulo 6 y 7, lo que son las operaciones de capital, también van destinadas a inversiones a servicios públicos fundamentales. Mire, le voy a decir, en ese interés que usted dice que tiene por salvaguardar los servicios públicos fundamentales en Andalucía, la no ejecución, repito, salvo que usted me corrija, los datos que yo tengo, hasta el 30 de noviembre, a un mes de que termine el ejercicio. Pues mire, la educación no universitaria, en educación, está pendiente de ejecutar 133 millones, el 77% del presupuesto. Entenderemos que la educación, yo lo entiendo así, que es un servicio público fundamental y que Andalucía está necesitada de inversiones, no en gasto corriente, que también, pero en inversiones en educación. Pues las inversiones que habían previsto en educación a 30 de noviembre están sin ejecutar 133 millones. El 77% de todo el ejercicio sin ejecutar. En sanidad, entenderemos que también es un servicio público fundamental, ustedes pusieron en el presupuesto que se iba a invertir en operaciones de capital, bien por transferencias de capital o bien por inversiones reales, 132 millones. Solo se ha ejecutado el 24,7%. Solo el 24,7% en sanidad. Medio ambiente. También creo que es algo que nos debe preocupar. Ustedes dijeron que se iban a ejecutar 224 millones. Se está pendiente de ejecutar 156 millones. El 70% sin ejecutar. El 70% sin ejecutar. En cultura, sin ejecutar el 67%. En infraestructuras básicas y el transporte, el 68% no ejecutado. Señora consejera, políticas de empleo y formación. El 93% está sin ejecutar al 30 de noviembre. De 600 millones se han ejecutado 40. A mí me gustaría que me diera una explicación de por qué no se ha ejecutado, cuando además ha aumentado la recaudación sobre un 2,3% de que se preveía el crecimiento económico. Hemos superado el 3%, han aumentado los ingresos. ¿Por qué, ante esa previsión más conservadora, como usted bien ha dicho, que después se ha materializado en más recaudación de la que tenían prevista, por qué hay estas cifras de no ejecución en el presupuesto de inversiones? En I+D+I, el 62% sin ejecutar. Y en apoyo a autónomos y pymes, 554 millones sin ejecutar. El 70% sin ejecutar. Claro, usted me puede decir, bueno, esto es provisional, se ejecuta a final de año, lo que no se ejecuta se pasa al año siguiente. Le voy a hacer un resumen muy breve de la inversión desde que Susana Díaz es presidenta de la Junta de Andalucía. De 2013 a 2016 se han puesto en los presupuestos 15.600 millones de euros y se ha dejado de ejecutar 6.681 millones. Se ha dejado de ejecutar 2.300 millones en 2013, 1.500 millones en 2014, 1.086 millones en 2015 y 1.788 en 2016. Eso para tener una visión temporal, una evolución
que no sea del ejercicio concreto, sino en una evolución temporal razonable. Y entre 2013 y 2016 le voy a decir lo que se ha dejado de ejecutar en áreas claves, sensibles, de servicios públicos fundamentales, como son la educación, la sanidad y otros aspectos. Mire, en educación no se han ejecutado 173 millones. En sanidad no se han ejecutado 40 millones. En inversión, desarrollo, en investigación, desarrollo e innovación, 951 millones no ejecutados. En medio ambiente, 437 millones sin ejecutar. En infraestructuras básicas del transporte, 1.000 millones sin ejecutar. En políticas de empleo y formación 2013-2016, 1.981 millones sin ejecutar. Y en apoyo a sectores productivos, autónomos y pymes, 1.659 millones sin ejecutar. A mí me gustaría, señora consejera, que me diera una explicación de por qué esto no es puntual en un ejercicio concreto, por qué año tras año se deja de ejecutar el 46% en 2013, el 39% en 2014, el 31% en 2015, el 52% en 2016. Pues si pasa de un ejercicio a otro, debería ejecutarse al año siguiente. Pero es que año tras año la ejecución en inversiones es deplorable. Y a mí me gustaría que nos diera una explicación y si usted considera que es que no es necesario esa inversión en sanidad, educación, medio ambiente, cultura, formación, empleo, etcétera. En el segundo turno podré aclarar alguna otra cosa. Muchas gracias. Gracias, señor Miranda, por ajustarse a los 10 minutos que dice el reglamento. El señor Ruiz tiene la palabra por el Grupo Parlamentario. Perdón, doña María tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista. Muchas gracias, señor presidente. Señora consejera, le agradecemos su comparecencia y los datos que nos ha aportado a los miembros de la Comisión de Hacienda sobre la ejecución del presupuesto de 2017 de la Junta de Andalucía. Desde luego sentimos su esfuerzo y el que hace todo su equipo por articular una comparecencia rica en datos y nutrida de contenido, y que esto de nada sirva ante la sordera política y crónica del portavoz del Partido Popular, del señor Miranda. Pero es verdad que el señor Miranda tiene algo bueno, y es que sigue siendo fiel a su estilo. Hay gente que escucha para contestar, y él es de ese tipo de personas, pero es que además se lo trae escrito desde casa antes de escucharla a usted. Pero es que esto siempre ha sido así en esta Comisión de Hacienda. Por tanto, señora consejera, después de todos estos años, poco tenemos que hacer. Centrándonos en el debate que nos trae hoy aquí, desde el Grupo Socialista queremos trasladar la satisfacción que sentimos porque Andalucía cumple. Nuestra tierra cumple, aunque a algunos les pese. El Gobierno de Andalucía hace los deberes y el nivel de ejecución de nuestro presupuesto es alto. Ha hablado usted del 96,4% del nivel de ejecución de nuestro presupuesto, con un aumento del 8% en el importe de las obligaciones reconocidas. Por tanto, podría decirse que estamos en los niveles máximos de ejecución presupuestaria, que estamos satisfechos, más aún cuando incrementamos en las áreas sociales, en el corazón del presupuesto, más del 90% de ejecución en el cumplimiento de salud, de educación, y esta, señora consejera, es nuestra bandera, esta es nuestra seña de identidad, nuestro modelo y la defensa que los socialistas hacemos de lo público y de la igualdad de oportunidades cuando tenemos la oportunidad de gobernar. Además, Andalucía, como usted bien ha comentado, es una tierra atractiva a la inversión, una tierra que crece a un ritmo superior a la media y que estamos trabajando en la tarea fundamental que tiene en estos momentos el Gobierno de Andalucía, que es la creación de empleo, y los datos dicen que vamos por el buen camino. Andalucía, como digo, es una comunidad cumplidora. Hemos cumplido, incluso no estando de acuerdo con las condiciones que desde el Gobierno de España nos han impuesto a todos los andaluces y andaluzas. Hemos cumplido el objetivo de déficit
y el resumen de esta comparecencia para los socialistas es que Andalucía cumple, Andalucía ejecuta su presupuesto, pero hay algo más importante, porque no solo ejecutamos el presupuesto, sino que además nos gastamos el dinero bien. Andalucía se gasta el dinero bien, bien desde una perspectiva social, progresista, siendo radicales en la defensa de lo público, de los servicios sociales y de los pilares fundamentales para una sociedad libre e igualitaria como son la educación y la sanidad. Es verdad que clama al cielo escuchar al Partido Popular hablar de educación y de sanidad como pilares fundamentales, como ha hecho el señor Miranda esta mañana. Precisamente las áreas con las que el Gobierno de España, con las que el Partido Popular se ha cebado. El Partido Popular que le ha dicho a la Unión Europea que hay que gastar menos en educación. El Partido Popular de la LOMCE, del instrumento educativo más sectario y desigual que se ha puesto en marcha en nuestro país. Y ya de la sanidad no hablamos. Los maestros de la privatización. Hay algo que me sorprende, que me ha sorprendido de la intervención del Partido Popular, y es que no le ha prestado atención al capítulo 1. Ha pasado muy por encima en la valoración sobre la ejecución del capítulo 1. Claro, es que estamos hablando de la defensa de los trabajadores públicos, de los empleados públicos, de los derechos de los andaluces y las andaluzas que trabajan en la administración pública. Desde luego entendemos que hayan pasado de puntillas por el capítulo 1, porque maldita hemeroteca la del Partido Popular con los trabajadores públicos en nuestro país. Señora consejera, ante esta comparecencia y ante el nivel de ejecución presupuestaria de 2017 del presupuesto de la Junta de Andalucía, ¿podemos decir que es mejorable? Como todo. ¿Que hemos tenido problemas? Evidentemente, y más aún cuando Andalucía ha dejado de recibir en los últimos años 5.522 millones de euros porque el Gobierno de España nos está estafando a los andaluces y a las andaluzas, y hay que decirlo con toda la claridad, por muy duro que suene. Y es que desde que gobierna Rajoy, Andalucía recibe menos dinero. Es que la aplicación del sistema de financiación, por cierto, caducado en nuestro país, ha sido el instrumento favorito del Partido Popular para castigarnos a los andaluces y a las andaluzas. ¿Qué no habríamos hecho con estos 5.522 millones de euros en los años más duros de la crisis, cuando más falta nos hacía, cuando más solo nos hemos quedado en la defensa de los derechos y en la defensa de la dignidad de las personas que más necesitaban de lo público? Porque no olvidamos la política insensible del Partido Popular. No olvidamos la política insensible del Partido Popular, señora consejera, en estos años. No olvidamos que no han cumplido la ley de dependencia, un compromiso al 50% entre la Administración central y la Administración autonómica, que en estos momentos la Junta de Andalucía sostiene a pulmón con más del 80% de la financiación de la ley de dependencia en nuestra tierra. No olvidamos que tampoco han cumplido la ley de los servicios sociales en los años más duros de la crisis, los más difíciles. Había un acuerdo entre administraciones para impulsar los servicios sociales en nuestro país. Y es que cada administración aportaba el 33%. El 33% el Gobierno de España, el 33% la comunidad autónoma y el 33% entre ayuntamientos y diputaciones. ¿Saben sus señorías cuánto aporta el Gobierno de España? El 10%. El 90% restante se aporta entre la comunidad autónoma, ayuntamientos y diputaciones. Y claro que no lo olvidamos, no olvidamos tampoco las 65.000 mujeres andaluzas que precisamente el líder del Partido Popular, el señor Moreno Bonilla, expulsó del sistema de la seguridad social en nuestro país. No olvidamos la reforma del sistema de las pensiones que deja en estos momentos a más de 9,5 millones de españoles en el umbral de la pobreza. No lo olvidamos, señora consejera. No olvidamos, como decía antes, las condiciones, las exigencias del Gobierno de España y los tajazos que hemos recibido y sufrido en nuestros presupuestos. Por tanto, vamos a seguir reivindicando un modelo de financiación justo para nuestra tierra, porque el actual caducó ya hace unos años y porque tenemos un compromiso del señor M. Rajoy hace más de un año con todos los presidentes autonómicos para impulsar
una reforma del sistema de financiación en nuestro país. Es verdad que el señor Rajoy ha dejado pasar un año en blanco, por comodidad, por no hacer su trabajo. Es verdad que nos tiene acostumbrado a eso, pero desde Andalucía, como digo, vamos a seguir reivindicando un sistema de financiación justo para esta tierra. Y además no estamos solos, señora consejera, en esta defensa, y no está solo el PSOE en esta reivindicación. Hay presidentes autonómicos de otras comunidades gobernadas incluso por el Partido Popular que le están cantando las 40 a Rajoy para que de una vez impulse el sistema de financiación justo que necesita este país. Señora consejera, ¿dónde está el Partido Popular de Andalucía? Pues está escondido, callado, sumiso. Es verdad que demasiada tarea tiene el señor Moreno Bonilla con aguantar el tirón y no dar muchos dolores de cabeza a su partido para que no lo quiten de donde está. También es verdad, señora consejera, que para nosotras, para los socialistas y las socialistas andaluzas, el liderazgo de Moreno Bonilla es incuestionable y ojalá siga liderando la oposición en Andalucía muchos años. Estamos seguros de que esos serían años de gloria para los socialistas aquí en Andalucía. Tenemos por delante un año importante, señora consejera. Tenemos un presupuesto con señas de identidad claramente socialista, 500 millones de euros más para la sanidad, el mayor presupuesto sanitario de la historia de Andalucía, un presupuesto que garantiza los derechos laborales y la dignidad en el empleo de los trabajadores públicos y un presupuesto que, a pesar de la zancadilla, a pesar de las dificultades, sigue defendiendo lo público y garantizando la igualdad de oportunidades. Como decía al principio, estamos satisfechos, le damos la enhorabuena en nombre del Grupo Socialista porque Andalucía va por el buen camino. Muchas gracias, señora consejera. Muchas gracias, señora Márquez, por ajustarse a los mismos tiempos que el resto de... ¿Qué dice? Fíjense, si es así que usted ha empezado a hablar ahí 32 y son y 42. Lo que pasa es que yo les pediría a todos un poco de tranquilidad. Estamos en sede de comisión. Es tan lícito y tan respetable lo que dice un portavoz como lo que dice otro, tenga o no tenga que ver estrictamente con el objeto de la comparecencia y que sea respetuoso. Y les pediría que en esa línea lo fuéramos todos. En el turno del señor Hernández por el grupo... perdón, lleva usted razón. La señora consejera para contestarle. Sí, gracias. Gracias, señor presidente. Señora Lizárraga, yo comparto con usted la conveniencia de que los sistemas de información nos proporcionen cada vez más información más real a tiempo más corto. Por tanto, no sé exactamente en este momento qué publicación hay en la página web de la Consejería, pero entiendo que son los datos definitivamente liquidados. Yo le he traído la información que probablemente todavía, como le he dicho, está pendiente de alguna consideración, porque el cierre del ejercicio se produjo el 20 de enero. Entonces, el cierre, luego ya la intervención ha, por supuesto, tenido que ir manejando los datos para permitirlo. No obstante, lo revisaré, si hay posibilidad de incorporar un nivel de calaje menor entre el tiempo transcurrido desde los últimos datos consolidados con la publicación que aparezca en la página web. Sí decir que la elaboración del presupuesto, como usted bien sabe, es relativa a una previsión, hablando de los ingresos, sobre lo que se entiende que la economía andaluza va a aportar en materia de recaudación y, por tanto, me parece importante que tengamos en cuenta que la previsión con la que se construye el escenario presupuestario tiene que ser lo suficientemente equilibrada para que no vayamos a un nivel de proyección, es decir, a una previsión al alza en los niveles de recaudación que efectivamente podamos conseguir, porque sería irreal un presupuesto que se monta bajo esas premisas, y que, por otra parte, no nos quedemos cortos. ¿Por qué les digo esto de no quedarse cortos? Porque desde la puesta en marcha de la Ley de Estabilidad, no sé si sus señorías recuerdan que se comporte como se comporte la recaudación, si la parte de la recaudación viene de los tributos propios de los que la comunidad autónoma tiene competencia en su recaudación, si la previsión está por debajo de lo que efectivamente se recauda, no se puede aplicar ese diferencial en el ejercicio corriente. Eso no sé si sus señorías lo saben, pero es un dato que es importante tenerlo en cuenta. Es decir, a la pregunta de por qué, si la recaudación se comporta mejor que la previsión inicial, no se aplica el nivel de gasto, es porque no se puede, por ley.
Solamente eso se puede hacer en los casos de los ingresos finalistas, que así efectivamente vengan considerados, porque a veces elaboramos el presupuesto teniendo un dato provisional de las conferencias sectoriales, póngase el caso que tenemos una previsión de que en sanidad, póngase el caso, la lucha contra el SIDA nos va a aportar un volumen de recursos y que posteriormente, cuando se aprueban los presupuestos generales del Estado o no, se plantee una previsión de ingresos finalistas por un importe distinto. En ingresos finalistas tenemos un margen para poder aplicar los ingresos, pero cuando no ocurre así, cuando es en otras partidas, no se puede aplicar al ejercicio presupuestario corriente ese decalaje sobre la previsión inicial, sino que directamente se tiene que someter a la deuda. Esto es, digamos que unas obligaciones legales que no comparto en su totalidad, pero que están así establecidas. De ahí que a veces que se hable de que los niveles de ejecución promedio, moderado, satisfactorio, por no decir óptimo, se encuentran en un entorno del 97% de la ejecución, teniendo en cuenta de que la previsión se hace sabiendo que la economía va a crecer en un ritmo, pero no teniendo la certeza de cómo se va a comportar finalmente, y porque siempre hay una parte de inejecución técnica que se deja a cuestiones que pueden ser relativas a retrasos en las obras, a que no ha habido exactamente, porque esto no son matemáticas, un cálculo exacto de cómo se van a comportar algunos capítulos frente a otros. Dicho de otra manera, cuando nos encontramos en un nivel de ejecución medio en torno al 97-95% de un presupuesto, se considera una inversión razonable, un nivel de ejecución razonable. Si se encuentra por debajo de esa cifra, en los niveles globales estaríamos hablando de un nivel bajo. Esto es extrapolable a los ayuntamientos o a la Administración General del Estado y, por tanto, son datos que se pueden ejecutar. Dice usted, ¿y por qué se producen niveles de ejecución distintos dependiendo de los programas? Bueno, porque justamente el tener el promedio del 97% viene provocado porque en algunos capítulos presupuestarios la ejecución se eleva a más del 100%. Si esa tónica se siguiera en todos los capítulos, no habría posibilidad de cumplir con las normas de estabilidad. O dicho de otra manera, si el presupuesto de una comunidad autónoma supera el 100% de su ejecución, estaría en un flagrante incumplimiento de los objetivos de estabilidad y probablemente no sería ni posible en este momento que eso ocurriera, porque se pondrían en marcha los mecanismos coercitivos por parte de la Ley de Estabilidad para impedir que esa situación llegara a ese puerto. Y en esto contesto también al Partido Popular. A mí me llama la atención, señor Miranda, que usted nunca hace referencia a las invitaciones que el Ministerio de Hacienda hace a lo largo de los ejercicios presupuestarios cuando se está incrementando el gasto corriente. A mí me gustaría que usted accediera a esa información. Y me llama la atención que usted no haga nunca mención. Los planes de reequilibrio que el Gobierno de España pide, cuando ve que el nivel de ejecución del gasto corriente mes tras mes está superando las previsiones iniciales presupuestarias, se dirige a la inversión. Y el Gobierno lo que obliga es a declarar no disponibilidad en el capítulo de inversiones, que es el capítulo, digamos, que tiene un compromiso más flexible que el del propio gasto corriente, porque al final las nóminas hay que pagarlas. Y el gasto en el servicio sanitario, que es el más cuantioso en términos de capítulo 2, hay que pagarlo. Y, por tanto, gran parte del cumplimiento de la Ley de Estabilidad se pivota en torno al cumplimiento del porcentaje de ejecución de la inversión. Pero esto usted lo sabe. Lo que pasa es que usted no lo cuenta aquí porque no quiere, ¿verdad? Pero usted lo sabe, y usted sabe que la Comunidad Autónoma de Andalucía hace gran esfuerzo en la corrección de sus desequilibrios financieros que puedan ocurrir a lo largo del ejercicio para no tener que hacer uso de esa no disponibilidad de los fondos que se destinan a la propia inversión. Por eso, cuando se analizan los capítulos presupuestarios sin esa perspectiva, puede dar una impresión no adecuada a la realidad. Yo entiendo que cada uno tiene que practicar su tarea de oposición y, por tanto, se agarra siempre con las gafas negras a los datos que menos le gustan, pero esa es la realidad de lo que ocurre con este apartado. A esa realidad hay que adjuntarle, y yo espero que durante mi intervención haya sido en esto explícita, la parte correspondiente a los fondos europeos.
Efectivamente, si usted me pregunta, ¿está usted satisfecha con el nivel de ejecución que se ha producido en fondos europeos en los ejercicios 16 y 17? Yo diría no. Creo que hemos denunciado en muchas ocasiones que ha llegado tarde la normativa de reglamentación de los fondos europeos. Ha habido, ahí sí que, si me permiten, requerimientos por nuestra parte al Gobierno de España para que administrara esa parte. Para que ustedes me entiendan, no estaba definido por parte del Reino de España la elegibilidad de las partidas subvencionables por fondos europeos, lo cual significaba que no se podía fiscalizar ese capítulo presupuestario porque no se tenía seguridad de certificación. Dicho de otra manera, cuando uno está ejecutando un gasto cargo a fondos europeos, para poder fiscalizarlo hay que saber que el proyecto que se está incorporando a esa ejecución es correcto. Y para que eso se pueda hacer, el Gobierno ha tenido que desarrollar la normativa sobre elegibilidad de los fondos europeos. Esto yo creo que todos ustedes lo conocen porque no ha sido solo un problema de Andalucía, ha sido del conjunto de España, pero la, digamos, parte positiva que tiene que el grado de ejecución de la inversión sea más baja en fondos europeos es que esas partidas son recuperables. No es que las partidas, no es que la obligación que se reconoce se pueda traspasar a ejercicio siguiente. No es eso lo que digo. Que, por supuesto, siempre son obligaciones que se traspasan, sean de autónoma o sean de dinero de fondo europeo. Lo que digo es que el dinero que no se gasta en un ejercicio presupuestario del marco de fondos europeos se reprograma en los siguientes ejercicios presupuestarios, porque Europa no rinde cuenta más que a la mitad del ejercicio sobre el cumplimiento de una variable que ellos llaman N+3 y que es ver si el ecuador del marco europeo se ha desarrollado conforme a los parámetros que se han establecido. Pero no cierra la ejecución de su marco presupuestario hasta que no termina el periodo. Por tanto, te da toda esa incorporación, de manera que tú puedes ir incorporando los fondos europeos al ritmo que te pueda marcar la propia evolución presupuestaria. Si ustedes se fijan en el diferencial entre cómo se comporta la inversión en materia de autofinanciada versus de fondos europeos, verán que el volumen que tiene realmente el problema de ejecución ha sido la partida de fondos europeos, que yo decía, no se preocupen porque se va a reprogramar, es decir, que se puede volver a incorporar al presupuesto, cosa que no ocurre con el resto de partidas que se destinan a las inversiones. Ya en concreto, sobre algún programa que afecta a alguna consejería, el porqué de esas cuestiones no lo tengo evidentemente a ese nivel de detalle, mejor que eso lo podamos trasladar en los diferentes departamentos o comisiones que podrán explicar mejor qué dificultad concreta ha habido en algunos capítulos, pero usted hacía referencia a uno que sí que conozco perfectamente, que tiene un retraso en su ejecución, que es el que va dirigido a las ayudas a los autónomos. Efectivamente, y algunas veces el consejero de Economía lo ha trasladado, el programa de ayuda a los autónomos ha tenido en los años precedentes dificultad porque, según la Consejería de Economía, todos estos son datos que ellos le pueden proporcionar mejor que yo, el grado de requerimiento que se plantea de la documentación que los autónomos tienen que entregar y, por tanto, la verificación de esa documentación para justificar las ayudas es extraordinariamente burocrático y muy exhaustivo. De hecho, y creo que con Ciudadanos también, en alguna de las reuniones que se ha tenido para la negociación de presupuestos, se ha planteado la necesidad de simplificar, sin que eso pierda rigor en el control de la ayuda pública, simplificar los trámites que se le exigen a los autónomos para poder justificar las ayudas, porque por una parte hace muy farragoso la solicitud por parte del autónomo, eso es lo más importante, pero en segundo lugar hace interminable la verificación por parte de los funcionarios de la documentación que justifica la ayuda. Y, por tanto, el pago que se le hace fundamentalmente en el siguiente programa, que hasta que no está justificado no se eleva, no se plantea, y eso es lo que está. No obstante, tomamos nota siempre de esto, digamos, de estas dificultades para poder seguir mejorando en el futuro. En los programas que se gasta más del 100% del crédito inicial,
se compensa con los que se gasta menos. O dicho de otra manera, su señoría hacía referencia a algún programa social que se haya gastado por encima del 100%. Efectivamente, los objetivos de estabilidad se enmarcan dentro del presupuesto general. Por tanto, no va programa por programa. Existe la posibilidad y la realidad de que haya programas presupuestarios que estén al 100%. ¿Esto qué significa? Que el departamento ha gastado más de lo que tenía previsto. Ha gastado por encima del presupuesto que tenía asignado, lo cual obliga a que el resto de departamentos o bien fluyan recursos hacia ese departamento o que su grado de ejecución quede por debajo de lo inicialmente previsto, al objeto de poder compensar ambas partidas. Conforme nos vamos acercando al equilibrio presupuestario, esta situación se va a ir corrigiendo, porque al final, como el equilibrio presupuestario obliga a que el presupuesto global sea el límite de lo que se marca por parte del gasto en la comunidad autónoma, va a haber que hacer permanentemente flujos económicos de partidas hacia otras partidas que estén gastando por encima del presupuesto previsto. No sé si me he explicado, creo que sí, pero lo que me vengo a referir es que, como decía la señora Márquez, si en capítulo de personal hay una necesidad por encima de la previsión, se gasta más del 100%. En capítulo 1, ¿de dónde procede ese dinero? De otros programas que quedan por debajo de la ejecución. Esa es, digamos, que la arquitectura presupuestaria que tenemos nosotros y que tienen el resto de administraciones. Se ha reducido, señoría, la partida de derechos pendientes de cobro en un 42% con respecto al año 2016 y, a pesar de eso, hay que seguir incrementando la atención sobre las partidas pendientes de cobro. Habitualmente, estos capítulos están circunscritos o por lo menos intensificados en la Agencia Tributaria de Andalucía, que son los que ejecutan en periodo ya de apremio los derechos de cobro que tiene la Administración andaluza. Y tengo que reconocer que se ha hecho un esfuerzo importantísimo por parte de la Agencia Tributaria en mejorar el grado de ejecución de los derechos pendientes de cobro. Si hay algún dato, en mi segunda intervención lo podré plantear. Yo, señoría del Partido Popular, señor Miranda, a mí me parece, ustedes sabrán el discurso político que quieren hacer en esta materia, pero me parece que el Partido Popular querer justificar el que no solicita más recursos en el modelo de financiación al Gobierno de España por la inversión o por la falta de ejecución, según ustedes, de algunos capítulos presupuestarios, permítame que le diga que me parece lamentable. O sea, es que eso no lo hace ninguna comunidad autónoma gobernada por el Partido Popular. Yo solo he escuchado ese argumento al Partido Popular de Andalucía, que va más allá en el lavado de cara que hace siempre al Gobierno de España. Ustedes en eso no podrá discutir el señor Rajoy, o a lo mejor sí, que son los primeros de la fila. Permanentemente justifican aquí cosas que yo no le escucho al presidente de Castilla y León. Es que no se lo escucho al presidente Feijóo. Es que no lo escucho en ningún ámbito donde ustedes gobiernan. Nadie transmite que no hacen falta más recursos al sistema de financiación porque los grados de ejecución de todas las administraciones son absolutamente homologables o están por debajo del de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Si no, señor Miranda, ¿a usted qué le parece un grado de ejecución óptimo? ¿A cuánto se lo lleva usted? ¿Al 100%? ¿Me puede usted decir una administración gobernada por el Partido Popular que, cumpliendo con los objetivos de estabilidad, esté al 100% en su grado de ejecución? Si es que eso es técnicamente imposible. O sea, nadie en toda Europa ni en todo el mundo lleva ese grado de ejecución. Pero parece que ustedes no quieren, de alguna manera quieren aparentar que Andalucía no necesita más recursos. Fíjense que se quedan solos en esa expresión política porque el grado de ejecución luego no se lleva al 100%. Creo que le he escuchado, y al señor Moreno Bonilla en particular, en muchas ocasiones trasladar este argumento que me pienso yo que pensará el señor Montoro cuando eso lo plantea. Ahora le daré algún dato sobre ejecuciones que tienen en comunidades y en el Gobierno de España, donde ustedes gobiernan y, por tanto, ustedes sabrán si ustedes siguen con ese discurso de que no hacen falta más recursos porque los grados de ejecución. Ustedes sabrán, porque son los únicos del país que están planteando que el modelo de financiación autonómica no necesita un volumen mayor de recursos.
En los datos relativos a cada departamento, como le decía la señora Lizárraga, habrá que ver con cada consejería en concreto esa partida a qué se refiere. Salvo que sean datos globales, es difícil que la información la podamos tener, sino a través de las preguntas concretas puedo traerle la información una vez consultado el correspondiente departamento. Pero sí quería insistirle en algo que le decía la señora Lizárraga y que parece que usted no conoce. Usted ha afirmado, si la recaudación se ha comportado por encima de lo que el presupuesto tenía planteado, ¿por qué eso no se ha traducido en gasto? Bueno, es que me parece que la pregunta, usted sabe la respuesta y si no yo se la voy a recordar, porque no se puede por ley. Es decir, si los recursos proceden del sistema de financiación, la liquidación se produce en el N+2, 2 años más tarde. Por tanto, si hay más recaudación en IRPF, en IVA o en impuestos especiales, el Gobierno andaluz no lo puede aplicar en ese ejercicio presupuestario. Se tiene que esperar a 2 años. De ahí que las liquidaciones que se están produciendo de los años anteriores son casi 1.000 millones más de lo que se había previsto. Que imagínese lo cicatero que es el Gobierno de España con las entregas a cuenta. O sea, 1.000 millones no se disfrutan en el ejercicio presupuestario porque no vienen en las entregas a cuenta, dado que la previsión de la recaudación que hace el Gobierno de España a las comunidades autónomas le baja la capacidad que tienen de aplicar ese gasto a ese ingreso. Lo grave no es eso, señor Miranda, porque si yo esos 1.000 millones los pudiera gastar 2 años más tarde, bueno, pues muchas veces el dinero es importante que llegue cuando se necesita. El problema, señor Miranda, es que cuando el dinero, y señora Lizárraga, me gusta que esto usted lo entienda, cuando el dinero llega en el N+2, 2 años más tarde, la regla de gasto impide aplicarlo. Y, por tanto, tiene que ir a la deuda. Fíjese usted cómo se produce el diferencial. Lo grave que es que no se ajusten las entregas a cuenta. No sé por qué se ríe, señor Miranda, me parece, vamos, que no lo sé, que no sé si es que le ha parecido que le he dicho una tontería o simplemente, no importa. Vale, ya está, que no importa, que no sabía si era porque usted consideraba que había dicho alguna cosa inconveniente. Lo que le digo es, eso es, ahora usted me responde, lo que le digo es, usted me responde, lo que le digo es que la mejora de la tributación en IRPF, en IVA o en impuestos especiales, en los 2 primeros son los más cuantiosos, no se puede aplicar al ejercicio corriente. Y lo grave es que 2 años más tarde te limita la regla de gasto para poder aplicarlo, porque en ese momento el nivel de evolución de la regla de gasto ha consolidado un gasto inferior. Y esto hay que modificarlo. Hay que modificarlo porque las comunidades autónomas de facto están trabajando con 1.000 millones menos de lo que le correspondería en la aplicación del actual modelo de financiación autonómica, ya de por sí deficiente. Y termino trasladando. La Administración estatal, señor Miranda, ha dejado de ejecutar 12.275 millones en 4 años. Yo no sé si usted le pone los mismos adjetivos a esto que gestiona el señor Montoro, porque usted lo traslada todo esto como si fuera el que el Gobierno pierde el dinero. Yo no sé si usted, cuando hace ese análisis vinculado a la Administración General del Estado, hace la misma reflexión. Y si no la hace, señor Miranda, entonces ¿de qué tipo de política estamos hablando? ¿De que lo que vale arriba no vale aquí? ¿O de que aquí todo vale? Porque, claro, no lo entendería. Si nosotros nos situáramos en un nivel de ejecución distinto al de otras comunidades autónomas o al del Gobierno de España, lo podría entender. Pero como eso no ocurre, y tengo datos, si quiere en mi segunda intervención se lo ilumino, de cómo se ha comportado la inversión en el Estado y en Andalucía del Estado, que, por cierto, es más baja que la del resto de España. La ejecución en Andalucía del Estado, más baja que la del resto de España, pues entiendo que tendría usted que aplicar los mismos adjetivos. Y, señora Márquez, agradeciéndole el reconocimiento, efectivamente Andalucía cumple, es obvio que estamos infrafinanciados, lo dice hasta la vicepresidenta del Gobierno, no el Partido Popular en Andalucía, pero sí la vicepresidenta del Gobierno, y, por tanto, seguiremos trabajando en que aquellos recursos con los que contamos
tengan la mayor capacidad de atender las necesidades de los ciudadanos posible, tengamos la capacidad de gestionarlo de la forma más eficiente, pero sí cumplir con los objetivos de estabilidad, de déficit, de deuda, de regla de gasto, de periodo medio de pago a proveedores, de gasto corriente primario por habitante por debajo de otras comunidades autónomas. No son elementos suficientes para pensar que la gestión de la comunidad autónoma es eficiente, o entonces me dirá usted qué parámetros son los que miden aquellos que evalúan y nos tachan de ineficientes, despilfarradores o de personas que no sabemos manejar las cuentas públicas. Muchas gracias, señora consejera. Está usted 23 minutos en réplica, cuando en la primera intervención son 20. A los señores proponentes el reglamento dice que son 10, el señor Miranda hasta 11, la señora Lizárraga hasta 10 y la señora Márquez 12. Yo lo único que les quiero decir es que esta presidencia, lo ha dicho en reiteradas ocasiones, está más en el fondo de lo que se dice que en los tiempos. Intenta ser respetuoso con todo el mundo. Lo que sí les pido es que cuando pidan justicia a esta presidenta empiecen por aplicársela a ustedes mismos, porque usted en réplica ha tenido el doble justo del tiempo que le marca el reglamento. Tenga usted presente que en primera se fijan 20 minutos, ya tiene usted en réplica 22 minutos y nadie le ha dicho nada. Por tanto, lo que aquí hay que ser es justo con todo. Y yo lo intento. Creo que todo el mundo se exprese dentro de un orden, con educación, con respeto, y es lo que intento. Y lo hemos hablado muchas veces y lo hago con todos los grupos. No intento ser subjetivo con uno y objetivo con otro. Tiene la palabra el señor. ¿Se me permite? Sí, cómo no, cómo no. No tengo ningún inconveniente en que marque usted ahí el reloj y en atenerme a los tiempos, porque es evidente que si los grupos parlamentarios se exceden en el tiempo que tienen concedido, la capacidad de respuesta que tiene esta consejera se tiene que ceder necesariamente en el tiempo que tiene concedido. Pero le propongo, si le parece bien, que socialice usted el tiempo. No me importa que tengamos un reloj y que a partir de ese momento midamos los tiempos y yo tenga la seguridad que me atendré al tiempo que tengo encomendado. Esta presidencia no intenta entrar en debates con los comparecientes ni con los señores diputados. Intento ajustarme al reglamento dentro de una flexibilidad razonable. Por otra parte, esto es un parlamento y lo que les pido es que intenten hacerlo dentro de los márgenes que el reglamento prevé todo. Tiene la palabra el señor Hernández para fijar la postura del Grupo Parlamentario Ciudadano. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora consejera, por su comparecencia. En el día de hoy. Bueno, quería comentar una serie de asuntos que han sido mencionados y otros que no. Desde Ciudadanos estamos, y lo hemos manifestado en numerosas ocasiones, pues insatisfechos con bajo grado de ejecución en partidas concretas, en capítulos concretos. Con independencia en que en los capítulos 1 y 2 la ejecución presupuestaria ha sido cercana o rondando por encima o por debajo del 100%, sí consideramos que hay capítulos y partidas que están por debajo y que ya ha sido comentado. Especialmente nos preocupan las partidas de ayuda a autónomos, de apoyo a autónomos. Ayer hubo en la Comisión de Economía una comparecencia del consejero donde se debatió ya sobre este tema. Y pensamos de forma clara que hay que hacer las cosas de otra forma distinta y no estar un año arrastrando una orden de ayuda a autónomos que muchas veces pues complica la vida a aquellos autónomos que quieren pedir ese tipo de ayudas. Hay que hacer las cosas de otra forma y quitarles trámites burocráticos innecesarios si es que queremos que sea útil esas ayudas. Estamos también insatisfechos con el bajo nivel de inversiones. El capítulo 6 se han dejado de invertir más de 400 millones de euros, capítulo 7 más de 700 millones, en total 1.200 millones de euros que se han dejado de ejecutar. Usted ya ha contestado respecto a la parte de fondos europeos, pero lo consideramos insatisfactorio y lo hemos dicho también en el Pleno y la presidenta dijo que se comprometía a una ejecución del 100%. En segundo lugar, quería comentar partidas más concretas, por si nos puede dar respuesta respecto a venta de inmuebles. Es un asunto que hemos planteado en varias preguntas en esta misma comisión, de inmuebles que están sin uso, que están abandonados,
y que se requiere hacer algo, o bien utilizarlos o bien venderlos. Hay una partida de 94 millones de euros y que se ha reconocido, se ha usado solo, se ha ingresado solo 772.000 euros. Hay una muy baja ejecución en este aspecto y se lo hemos transmitido en numerosas ocasiones. Hemos hablado del edificio Correos en Málaga, que bueno, vamos sabiendo por prensa cómo por lo menos se va avanzando, pero no tan rápido como nos gustaría, porque pensamos que son recursos que deben estar destinados a uso ciudadano. Y por el lado de los ingresos, es muy positivo que la bajada del IRPF ha generado un incremento del 5% en la recaudación. Esta rebaja se produjo en el año 2016, como usted ha apuntado, y se ha demostrado que no se pone en riesgo los servicios públicos por una rebaja fiscal. Eso se ha debatido muchísimo en esta Cámara y consideramos una muy buena noticia que se haya incrementado de forma considerable los ingresos fiscales, más de un 5% en el caso del IRPF, y por encima de la media de la recaudación fiscal, y que realmente se pone dinero en circulación. Hay un detalle que es el impuesto de actos jurídicos documentados, que crece la recaudación casi un 15% respecto al año anterior, a 2016. Por tanto, consideramos positivo la rebaja fiscal, consideramos negativo la baja ejecución presupuestaria y no tengo nada más que añadir. Ya veo que el señor vicepresidente me ha puesto un reloj. Ha sido el único grupo parlamentario al que le ha puesto un reloj. Pero bueno, me he ceñido a los 3 minutos. Se lo agradezco. Espero que lo haga a partir de ahora para todos los grupos parlamentarios. Gracias por su comprensión, señor Hernández. Bien, el turno de los grupos proponentes. Tiene la palabra la señora Lizarra. Gracias, señor presidente. Gracias, señora consejera, por su respuesta. Nosotros esperamos que en la reforma del sistema de financiación autonómica se modifique el mecanismo de entrega a cuenta. Desde luego, las normas de estabilidad presupuestaria no están ayudando en absoluto a las comunidades autónomas. ¿Y qué pasaría? Porque puede llegar a ocurrir en próximos ejercicios que tengamos comunidades autónomas con presupuestos superavitarios. Cuando eso ocurra, nos vamos a encontrar en una situación pues muy mala. A mí me gustaría que usted hiciera una valoración sobre esto. Usted dice que traslademos las preguntas oportunas respecto a la baja inejecución de algunos programas, y así lo haremos particularmente con la formación para el empleo, a la que le falta una ejecución de 160 millones de euros, a la empleabilidad 318 millones de euros, y le quisiera hacer esta anotación. Mire, el programa de protección contra la violencia de género es muy pequeño, son solo 6,23 millones de euros, pero es que solo se ha ejecutado un 20%. Si usted pudiera decirnos hoy a qué se debe esto, porque con la que está cayendo, yo creo que no podemos permitirnos que el programa de protección contra la violencia de género tenga una ejecución tan baja. Esto es todo. Gracias. Muchas gracias por hacerle fácil a esta presidencia un plazo y un tiempo que no viene en el reglamento, en su turno de réplica. Y tiene la palabra el señor Miranda, en nombre del Grupo Parlamentario Popular. Muchas gracias, señor presidente. Señora consejera, a usted no le interesa que hablemos de la ejecución del presupuesto que era objeto de la comparecencia. Por eso mezcla la falta de ejecución con el modelo de financiación. La mayoría de los miembros del Gobierno necesitan, del PSOE de Andalucía, necesitan la confrontación para vivir. Usted no, aparte de sus compañeros que siempre confrontan con el Gobierno de España, usted, más que confrontar, lo que usted necesita es bronca. Usted vive la bronca, le gusta la bronca. Y cuando venimos a preguntar por la ejecución del presupuesto, usted saca otras ideas y empieza a discutir. Para dejárselo claro y no decir mucho y no emplear mucho tiempo. Mire, ya le hemos dicho negro sobre blanco en nuestro informe de financiación que Andalucía está infrafinanciada. Le hemos dicho que el modelo que aprobaron ustedes, los socialistas, en 2009, ha perjudicado y dañado gravemente a Andalucía. Le hemos dicho que hay que cambiarlo por un modelo nuevo que le dé a Andalucía los recursos que Andalucía necesita y que se merece. Y que vamos a estar con ustedes reclamando una financiación justa para Andalucía.
Si usted, después de esto, sigue diciendo que nosotros no queremos una financiación para Andalucía, les recuerdo que todos los males de la financiación de Andalucía que usted pone de manifiesto vienen como consecuencia de un modelo que en el informe del Grupo Parlamentario Popular se ha demostrado que es nocivo para Andalucía y que la aplicación del modelo, no solo el modelo, sino la aplicación, en los años en los que gobernó Rodríguez Zapatero en España, ha supuesto más infrafinanciación, menos recursos para Andalucía que ese mismo modelo, pero aplicado después por el Partido Popular. Eso, como está escrito y está registrado, invito a cualquiera que lo lea. Y le repito que no busque una confrontación ni una bronca estéril, que estamos de acuerdo, que en esto lo vamos a apoyar absolutamente al Gobierno de Andalucía para que reciba Andalucía el dinero que se merece y que no ha tenido hasta ahora. Y que luche por más fondos, por más recursos para los andaluces. Y en eso siempre, siempre vamos a estar del lado del Partido Socialista. Así que, por favor, no busque más bronca, aunque le guste mucho. Búsquelo con otra cosa. Hoy veníamos a hablar de la ejecución del presupuesto. Y lo único que yo le estaba diciendo, porque decía la portavoz socialista que yo había pasado de puntillas por el capítulo 1, bueno, pues ahora me voy a dirigir al capítulo 1, me voy a dedicar al capítulo 1. Miren, ustedes, durante todos estos años, y se lo he demostrado, han rebajado los sueldos a los empleados públicos, han despedido a empleados públicos. ¿Y sabe por qué? Porque han dicho que como teníamos pocos recursos, que teníamos que repartir esos recursos al capítulo 1, 2, 3, 4, repartir entre los distintos capítulos del presupuesto y que no podían darle más. Y entonces había que rebajar los sueldos de los empleados públicos y había que despedir a empleados públicos, que es lo que han hecho. Y el dinero que sí estaba, no que tenía que venir, que sí estaba en el presupuesto, que se dedicó a inversión, le estoy diciendo que de 2013 a 2016 han dejado sin gastar 6.681 millones de euros sin gastar, recortando derechos a empleados públicos en paralelo y despidiendo a empleados públicos. Y lo único que yo le estoy diciendo es, si de todas formas no iban a gastarlo en inversión, ¿por qué no han destinado ese dinero a no machacar a los empleados públicos? Capítulo 1. Si globalmente los límites de deuda y de estabilidad presupuestaria, como usted sabe, se fijan en el presupuesto global. ¿Por qué engaña a los empleados públicos? ¿No se da cuenta de que ese engaño sale en cuanto salen las cifras del presupuesto, en cuanto se dice que de 2013 a 2017 han dejado 8.416 millones que estaban en el presupuesto, que habían venido de las fuentes de financiación del presupuesto, lo han dejado sin gastar en nada, ni en inversión ni en otra cosa? Eso sale, señora consejera. Entonces le estoy diciendo que por qué esas cantidades no ejecutadas en la inversión, del 46, el 39, el 31, el 52, el 42%, y ahora dice que el 54% lo ha ejecutado, según la cifra provisional de 2017, el 54%, dejando un 46% sin ejecutar también. No es que lo que no se ejecuta un año por problemas técnicos se ejecuta el siguiente, no, es todos los años una falta de ejecución. Todos los años, sin duda. A eso es a lo que me refería. Por favor, vamos a centrarnos hoy en lo que toca, que mañana toca hablar de financiación. Y le vuelvo a decir que tiene todo el apoyo del Partido Popular para conseguir más recursos para Andalucía, para que no vuelva a darse nunca más lo que se ha dado con el modelo socialista que aprobaron ustedes y que tanto ha perjudicado y tanto ha dañado a Andalucía con la financiación. Tenemos entre todos que poner las bases para que eso no vuelva a ocurrir y Andalucía tenga la financiación justa que merece, en igualdad de condiciones con cualquier otro español, viva donde viva y en la comunidad autónoma que viva. Muchas gracias. Gracias, señor Miranda. Para cerrar la comparecencia, en términos de dúplica, la señora consejera. Perdón, la señora Márquez para el turno de réplica. Gracias, señor presidente. Todavía seguimos teniendo voz los socialistas. Desde luego, señor Miranda, que para decir lo que ha dicho, para mentir descaradamente, hubiera estado mejor que hubiera pasado de puntillas por el capítulo 1. Es que se mete usted solo en la boca del lobo, señor Miranda. A quien le gustan los charcos es a usted, a quien le gusta la confrontación es a usted y a quien no le interesa la ejecución del presupuesto
es a usted. Sabe, señor Miranda, que el señor Montoro ha limitado al 50% el gasto de los ministerios en 2018 hasta la aprobación de los nuevos presupuestos. ¿Es que de eso no tiene usted nada que decir en esta comisión? No, eso usted se lo ha saltado, se ha olvidado decirlo esta mañana. Y esto que nos parece grave, que ya nos parece grave, es hasta la aprobación de los nuevos presupuestos. ¿Y si no se aprueban los presupuestos, qué? Si no se aprueban los presupuestos, ¿qué? ¿Van a seguir ustedes limitando el gasto? ¿Quién va a salir perjudicado, señor Miranda? ¿Quiénes van a pagar la incompetencia del Gobierno de España, que no es capaz de aprobar unos presupuestos generales en este país? Nosotros sabemos quién lo va a pagar, los de siempre. Las familias más vulnerables, las familias trabajadoras y la gente con la que ustedes nunca han hecho nada por protegerlo y porque lo público le garantice los derechos y la igualdad de oportunidades que merecen. Yo creo que en esta comparecencia ha quedado claro que hay dos modelos muy claros de gestionar lo público y de estar al frente de las administraciones. Andalucía aprueba presupuestos, Andalucía ejecuta su presupuesto con un nivel alto de ejecución y además gastamos el dinero bien, protegiendo a las personas más vulnerables, defendiendo lo público y las políticas sociales que garantizan la igualdad de oportunidades. El Gobierno de España no aprueba presupuestos, limita el gasto de los ministerios, no tiene apoyo, no tiene acuerdo, por tanto, quien tiene que hacer los deberes aquí es el Partido Popular. Y respecto al modelo de financiación, señor Miranda, una cosa es predicar y otra dar trigo. Ya veremos en las conclusiones del grupo de financiación de este Parlamento cuál es la posición del Partido Popular y el partido político que se queda solo en Andalucía. Igual que decía la señora consejera, están ustedes solos en España. Son compañeros de su propio partido los que están defendiendo un modelo de financiación en este país. Pero, señora consejera, nosotros y nosotras a lo nuestro. Es verdad que el Partido Popular está nervioso, es normal. Los datos dicen en Andalucía que el Partido Socialista sigue siendo el partido que mejor representa los intereses de los andaluces y tienen miedo. ¿Se entiende? Desde luego, yo si alguien está asesorando al Partido Popular, le diría que no tenga miedo y que si lo tienen, que no se les note tanto. Muchas gracias. Gracias, señora Márquez, por darnos voto y confianza. Para el debate, la señora consejera. Sí, gracias, presidente, y muy brevemente. Yo, señor Hernández, puedo comprender que a uno le gustaría que la totalidad de las partidas presupuestarias se comportaran a modo de regla matemática con las previsiones que se pueden establecer en el inicio del anteproyecto de presupuestos, pero siempre lo que hay que mirar es la globalidad de cómo se comporta el presupuesto. Antes le explicaba la señora Lizárraga la dificultad en el capítulo de autónomos, que usted ha hecho referencia. Ustedes lo saben porque nos han siempre que medimos el grado de ejecución del presupuesto y de cumplimiento de los objetivos es uno de los capítulos que está incorporado. Sabe que hay un compromiso que se está demostrando en la práctica de la Consejería de Economía por intentar agilizar todo lo que estaba pendiente. Sabe que además la orden de nuevas ayudas va a intentar, siempre con el debido control del dinero público, simplificar los trámites administrativos que se solicitan y que se revisan con motivo de esas ayudas, y espero que eso mejore, que el dinero llegue cuando realmente se necesita, que es el objetivo que ustedes tienen y que nosotros también teníamos. En relación concreta con el tema de la partida de la venta de inmuebles, recordar que fue una figura, un ingreso presupuestario que se incorporó al presupuesto ante la previsión o ante la ausencia de presupuestos generales del Estado. Usted recuerda que había una parte de las entregas a cuenta que sí que están consignadas en los presupuestos generales del Estado y que, como luego esos recursos adicionales no se pueden implementar al gasto, lo que se hizo fue tener una alternativa, si no había presupuestos generales, que finalmente los hubo, y por tanto se actualizaron las entregas a cuenta, una partida para activarla en caso de que hubiera esa necesidad. Es decir, o dicho de otra forma, no se activó
esa venta de inmuebles porque se actualizaron las entregas a cuenta y, por tanto, no hubo necesidad y el dato de ejecución de los 800.000 seguro que procedía de la venta de inmuebles anterior y que, por tanto, no ha habido que activar esa medida. Hay un paquete preparado de venta de inmuebles que, caso de necesidad, se podría activar y que existe igual este año porque no están aprobados los presupuestos generales del Estado. Pero la no activación es un signo de que no ha sido necesario activarlo porque finalmente se han producido esas actualizaciones y, por tanto, no ha habido que tirar de otras fuentes financieras que no fueran las entregas a cuenta. Y en relación, señor Hernández, con la evaluación de cómo se ha comportado la reforma fiscal, tanto en el tramo autonómico del IRPF como en el impuesto de sucesiones, con rigor técnico, le diría que hay que ver los datos en una serie temporal. ¿Por qué? Porque la recaudación efectiva de la bajada del IRPF se va a expresar en el N+2. O dicho de otra manera, cuando definitivamente se curse la liquidación que el Gobierno de España hace sobre el IRPF que le repercute a la comunidad autónoma, se ajustará las normativas fiscales a la baja que se hayan planteado por parte de las diferentes comunidades. Por tanto, todavía es prematuro. Yo me parece bien que usted haga una evaluación de que la afectación que se haya podido tener en relación con el gasto público no haya sido importante, así yo lo espero y lo creo, pero hay que esperar un poco para ver efectivamente cómo se ha comportado esa rebaja fiscal. No obstante, usted sabe que siempre que hemos consensuado ambas fuerzas políticas una rebaja fiscal, siempre la premisa fue que se produjera en una parte del ciclo económico que no afectara al funcionamiento de los servicios públicos fundamentales. Y en esa parte sí creo que ya tenemos datos para poder afirmar que no se ha producido afectación en los servicios públicos fundamentales. Señora Lizárraga, aparte de que el programa que usted plantea de violencia de género, no tengo aquí el dato de la ejecución, no sé si tendrá una parte importante de fondos europeos que no se han podido ejecutar, no lo sé, habrá que verlo en su detalle, pero en relación con el superávit, pues lo que usted nos pregunta es lo que está ocurriendo en los ayuntamientos. ¿Qué está ocurriendo ahora mismo? Y si no se modifica esta situación, ¿qué va a ocurrir en el futuro? Pues que, a pesar de que las administraciones disfruten de un mayor volumen de recursos fruto de la mejora económica, no lo van a poder emplear en mayor gasto público en la cuantificación que se da de la regla de gasto. O sea, a pesar de que haya más ingresos, eso es lo que está ocurriendo con los ayuntamientos que tienen un superávit de 8.000 millones de euros y que no lo pueden emplear ni siquiera en inversiones financieramente sostenibles porque no se autorizan. Y está haciendo que haya un diferencial ahí, que muchas veces he denunciado, que lo aprovecha el Gobierno de España para enjugar su propio no tarea o no deberes hechos en relación con su objetivo de déficit. Está sirviendo para que los datos globales de España vayan en positivo, a pesar de que el Gobierno de España no cumple ningún año, no ha cumplido ningún año con el objetivo de déficit. Circunstancia extraordinariamente significativa si escuchamos hablar al señor de Guindo, al señor Montoro o al señor Rajoy, que se vanaglorian de los cumplimientos de la estabilidad presupuestaria del Reino de España, cuando quienes han cumplido y han hecho cumplir al Reino de España han sido ayuntamientos y el subsector de comunidades autónomas. Por tanto, o se corrige la regla de gasto para el futuro o se modifica la previsión de cómo tiene que ser dinámicamente la evolución de los servicios públicos fundamentales, o nos vamos a ver la paradoja de que los ciudadanos en los momentos de crisis se han tenido que ajustar el cinturón y con ello las administraciones públicas, y en los momentos de expansión económica no vamos a tener posibilidad de implementar ese recurso adicional al gasto público que pueda ser de interés. Señor Miranda, yo le he dado la cifra yo he hablado de ejecución en mi primera intervención, no he hablado de modelo de financiación autonómica, para nada, he hablado de ejecución. Lo que ocurre es que usted, en su réplica, ha dicho que para qué quiere la Junta de Andalucía un mayor volumen de recursos si no ejecuta al 100% la totalidad de sus programas presupuestarios. No he sido yo, ha sido usted. Y además lo vienen ustedes repitiendo a modo de cantinela. Y para no querer que hablara yo ahora del modelo de financiación, gran parte de su intervención dúplica ha estado centrada en el modelo de financiación. Yo solo tengo que hacer una cosa, señor Miranda, tenderle la mano y darle la bienvenida al Partido Popular
si efectivamente comparten las tesis de que las comunidades autónomas están infrafinanciadas y que el sistema de financiación autonómica requiere una revisión para dotarlo de un mayor volumen de recursos. Si esa ha sido la reflexión que ustedes han tenido, a pesar de lo que han dicho en su documento y de lo que hemos hablado en las reuniones de trabajo, bienvenido sea. El objetivo del Gobierno de Andalucía es que las conclusiones del Grupo de Trabajo de Financiación Autonómica salgan por unanimidad. Ese es el objetivo. Y, por tanto, si ustedes se incorporan a ese consenso, bienvenidos sean, es lo que deseamos, porque así la voz de Andalucía será más alta y será más clara. Habla usted de que cuando abordamos estos temas, no me estoy refiriendo a financiación autonómica, lo que queremos, usted ha dicho la bronca, yo no voy a entrar en ese tipo de calificativo de debate. Me parece correcto que usted tenga yo nada más que le digo una cosa. ¿Se ha planteado la salida al mercado financiero? El señor Montoro, creo, y sinceramente creo, que va a estar de acuerdo. Claro. ¿Y por qué el señor Moreno Bonilla ha dicho que estoy confrontando? Es que vamos a ver, señor Miranda, si usted no comparte lo que dice su líder en el Partido Popular, tendrá usted que estar más cerca o decirle las cosas al señor Moreno Bonilla. El señor Montoro no se ha pronunciado. Mi perspectiva es de que el señor Montoro, salvo que ocurra algo que no tengo en la agenda, diga que sí. Y, sin embargo, el señor Moreno Bonilla, por solicitar la salida al mercado financiero que votó a favor el Partido Popular en esta Cámara, ha dicho que estoy confrontando. ¿Usted me puede decir dónde está la confrontación? O sea, ahora si no lo puede usted explicar, señor Miranda, ¿qué me va a explicar usted? Si es que no se puede explicar, si es que ustedes quieren agarrarse, cuando ustedes creen que hay algo que pone en tela de juicio nervioso, que este tema no lo pone nervioso al señor Montoro, todo lo contrario, pero cuando ustedes piensan que eso ocurre, dicen, están confrontando, pero ustedes le llaman confrontación ya a todo, incluso a compartir. Se entiende que lo que originalmente el Partido Popular de Andalucía y el Ministerio de Hacienda quería que hicieran las comunidades autónomas, y yo me quedo sorprendida de las declaraciones del partido, yo y el resto de los medios de comunicación que han asistido a las declaraciones, sorprendido. No lo entiendo. ¿Qué quieren decir? Salvo que sepan ustedes que me van a decir que no, cosa que no espero. Pues entonces, ¿para qué hablan ustedes de confrontación? Y ahora usted dice, no, confrontación no, bronca. Bueno, es que no sé a qué se refieren. Y sinceramente no sé a qué se refiere, pero bueno. Nosotros, si ustedes le llaman confrontar a reclamar lo que es de justicia, ustedes mismos. Seguiré trasladando lo que es de justicia. Le llamen ustedes como le llamen. Y, por tanto, no es para mí. Y, señor Miranda, por último, que usted me diga aquí en sede parlamentaria, el Gobierno de España ha dejado de gastar en ese mismo periodo más de 12.000 millones de euros. O sea que los mismos adjetivos que usted pone de lo que se podía, ¿por qué no se le aplica a usted, al Gobierno del señor Rajoy? ¿O es que van a seguir ustedes practicando esta política que no se sostiene, de que ustedes aquí dicen una cosa y donde gobiernan dicen otra? Que eso no se sostiene, señor Miranda. Es que eso no lo hace el Partido Popular en la oposición en ningún sitio de España. Desde luego, para eso tienen ustedes una marca, Andalucía, de Partido Popular, en la que cuanto peor le vaya a Andalucía o a la tierra, mejor cree usted que le va a los intereses del Partido Popular. En eso no ha cambiado el Partido Popular a lo largo de todo este periodo. Pero es que si se va usted a los gastos de ejecución de las comunidades autónomas y la comparativa, Galicia, la globalidad del nivel de ejecución de Galicia, una comunidad autónoma en el nivel de finanza asimilable a Andalucía, está en el 80. Nosotros, le he dicho antes, en el 96. Y también dice usted esto del señor Feijóo. También dice usted esto de su compañero de Castilla y León, un 81,2%, o de La Rioja, un 73% global de ejecución. Esos adjetivos se lo aplica usted a sus compañeros porque estamos por encima. Que digo yo que el rigor intelectual también tendrá que pasar porque la comparativa sea homologable y soportable, ¿no? Pero, claro, vienen ustedes aquí. ¿Y va usted aquí a darle clase de los empleados públicos, señor Miranda? ¿El Partido Popular? Cuando usted quiera hablamos de empleados públicos. ¿Qué van a hacer ustedes con las 35 horas? No, otra vez, claro, si es que usted es el que ha sacado el debate de empleados públicos. ¿Qué van a hacer ustedes? Pues yo no me entero. Yo sé que en el País Vasco no se está aplicando las 37 horas y media. Usted ha visto la beligerancia que ha tenido el Gobierno de España con Andalucía, ¿verdad? ¿Y en el País Vasco? ¿Que no se está aplicando la jornada de 37 horas y media? ¿No pasa nada? ¿O ahora sí la van a negociar en los presupuestos generales del Estado si es que los hay?
No tienen ustedes ninguna legitimidad en hablar en materia de empleados públicos. ¿Despido? ¿Habla usted de despido en empleados públicos? Cuando aquí en Andalucía preferimos bajarle a los eventuales un 25% la jornada y el salario en vez de provocar los despidos. ¿Usted va a hablar de despido? ¿Que han privatizado ustedes la sanidad en aquellos ámbitos en donde han tenido oportunidad? Es que de empleados públicos, señor Miranda, hablamos cuando usted quiera y estaré encantada de explicarle las diferencias entre la política que practican ustedes y la que practica el Gobierno socialista. Muchas gracias.